Está silenciado el hermano Basilio. Una vez más, buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar atentos al llamado de nuestro Dios a través de estas conversaciones, de estas pláticas que tenemos, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios, para nuestro aprovechamiento espiritual. Yo agradezco a la iglesia en Soacha, especialmente a nuestro hermano David y su esposa y a los hermanos que prestan también el link para que esto sea posible. Vamos a trazar la palabra del Señor y les invito que abramos nuestras Biblias, hermanos, obviamente ahí en el Evangelio de Mateo. Cuando uno lee, hermanos, Mateo, especialmente capítulo 24, existe demasiadas preguntas, hermanos, que en ocasiones las personas tergiversan, hermanos, confunden para enseñar algo que el Señor no ha enseñado. Y esto se prolonga y esto continúa sin que muchas de las personas mediten en ello y se convierte en algo que rutinariamente se acepta como si Dios lo enseñó, lo cual no es así. Entonces, ¿de qué está hablando la escritura en este hermoso capítulo de Mateo 24? Bueno, Mateo 24 viene precedido de una plática, la cual inicia con motivo de algo que había ocurrido. Abra su Biblia entonces conmigo en Mateo 21 y en el versículo, vamos a leer algunos textos, versículo 18 de Mateo 21. Si lo tienen, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Mateo capítulo 21, versículo 18 en adelante. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó cómo es que secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, pásate, si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, obviamente, hermanos, esta es lo que hizo el Señor aquí. Es una enseñanza eh, plurifuncional, pudiéramos decir. Es una enseñanza con la cual nosotros debemos de asomarnos a las escrituras, porque el Señor inmediatamente, hermanos, hizo algo que dejó perplejo a muchos con lo que dijo, con lo que hizo y con lo que aconteció después. El relato de Mateo inicia de una manera cronológica. Este es el último, digamos, gran discurso relatado por Mateo en su evangelio. Y el Señor tiene mucho que decir sobre algo. Y comienza que por la mañana volviendo a la ciudad, el Señor tenía hambre. Y cuando vio la higuera cerca del camino, vino a ella. Ok, para el judío, la higuera era una representación de ellos mismos, así como la vid. Entre la vid y la higuera representaban por proféticamente al pueblo de Israel. Recordarán aquellas profecías de Jeremías y de Isaías, donde el Señor, ¿verdad? Compró un terreno y luego lo cercó de vallado y sembró ahí su viñedo. Y en otras ocasiones también sus huertos de higos.
y estos representaban de alguna manera a Israel. El hecho de que el Espíritu Santo mueve la pluma y la mente de Mateo para escribir un detalle no menor, que es que el Señor tenía hambre porque está mostrando su humanidad, es decir, él vino al mundo como hombre y aquí está una prueba más. Entonces, cuando se acercó a esa higuera y no encontró fruto, la maldijo. Y no solamente la maldijo, sino que diciéndole nunca, nunca jamás nazca de ti fruto. Pero enseguida se secó la higuera. Bueno, aquí vemos un milagro, ¿verdad? Creo que muchas personas pudieran decir lo mismo, sin embargo, el resultado no sería el mismo. Y viendo estos, los discípulos se maravillaron y le dijeron, ¿cómo es que se secó enseguida? Tal vez ellos quieren, ¿por qué tan rápido? O sea, entendemos que lo que pronunciaste fue una maldición sobre el pobre árbol, pero así de pronto era que él quería que ellos aprendieran la lección de la higuera. Después viene un número de parábolas. eh, la gente, el versículo 23, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, mientras él enseñaba, le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Eran los días previos a la muerte de Cristo y el Señor estaba haciendo muchas señales. Y todas estas son señales comprobables, son señales ya que están en público, son señales que nadie puede negar que son milagros de Dios. Y esta gente, los principales sacerdotes, están cada vez más comprometidos porque ya no decían puede ser un truco o fue algo que hizo en secreto, era algo visible, como esto de la higuera, no se podía negar. Aquí ocurrió algo. Entonces le preguntan, dinos con qué autoridad haces esto. ¿Quién te dio esa autoridad? El Señor les pregunta, pues yo también les hago una pregunta. Pero como eran muy deshonestos, el Señor no quiso ni contestarles porque hicieron sus tramas, hicieron ahí su, queriendo, si decimos esto, nos va a decir aquello. Si decimos esto otro, pues ¿por qué no lo obedeciste? No sabemos. Dijo el Señor, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago lo que hago o hago estas cosas. Y enseguida, verso 28 del capítulo 21 todavía, el Señor habla de dos hijos, una parábola donde un hombre tenía dos hijos y cuando se acercó al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Sigue el asunto de la viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Cuando, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Esa enseñanza es directa contra los ancianos del pueblo, contra los sacerdotes, porque quienes rechazaron el bautismo de Juan fueron precisamente ellos. Y el Señor dice, bueno, ahora déjenme decirles esto, esta parábola tiene un principio y una aplicación. Y la aplicación es sobre ustedes. Ya las enseñanzas del Señor eran demasiado directas. Los milagros eran muy fuertes para negarlos. Por eso la gente estaba abalanzada sobre Jesús. Entonces, el Señor les dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y les da la razón porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después de creerle. Y enseguida viene otra parábola, los labradores malvados. En esta parábola el Señor habla diciéndole lo que esta gente, los sacerdotes y los ancianos principales del pueblo iban a hacer con él. Escúchela.
Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Sigue la cuestión de la viña. La cercó de vallado, cavó en ella el lagar, edificó una torre, arrendó sus labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. Cuestión de los profetas. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Cuestión de los apóstoles. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémoslo de su heredad. Tal vez los segundo grupo también son profetas, perdón, no los apóstoles aún. Entonces, ahora dice: este es el hijo, vamos a matar y apoderémoslo de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca leíste en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora les dice: esto es lo que va a pasarme a mí. ¿No han leído esto en las escrituras? Que la piedra angular fue desechada por los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? ¿Quiénes eran los que sostenían al pueblo religiosamente? ¿Quién los asesoraban? ¿Quién les enseñaban? Los sacerdotes, los ancianos del pueblo. ¿Qué hicieron con Cristo? Lo desecharon, lo rechazaron. Pero esto viene de Dios, esto Dios lo sabe, dice. No es una sorpresa, no es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otra gente que produzca los frutos de él. Los gentiles también tendrían parte ahora. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sobre quien él cayere la desmenuzará. Cristo no va a perder su autoridad. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué creen que hicieron? Entendieron que hablaban de ellos, finalmente. Eso lo dice por nosotros, pero ¿por quién más? Ustedes son los que están rechazando al Hijo de Dios. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Bueno, estos son los antecedentes de Mateo 24. La plática sigue, hay más parábolas, ¿verdad? Enfrenta a los escribas y fariseos en el capítulo 23 y llegamos al capítulo 24. El verso 32 y 34 dice la palabra del Señor: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, después de haberles dado rápidamente, y es que si no se me va el tiempo, la introducción requería más detalles, pero con esto pienso que entienden de lo que vamos a hablar. El juicio del Señor eh, está por ejecutarse sobre el pueblo de Israel. El Señor viene no a inculpar, sino a dar una oportunidad, a decir la verdad. Ustedes me han despreciado como hijos de Dios. Y aunque el Padre sabe esto, ustedes tienen responsabilidad al entregarme. Como había la profecía del hijo de perdición, pero eso no eximió a Judas de su responsabilidad. Judas, por su carácter, en él se cumplió la profecía del hijo de perdición y terminó por avaricia vendiendo por 30 monedas de plata al hijo de Dios. Pero eso no lo exentó de su culpa porque había una profecía. No, todavía él es responsable de sus acciones. Lo mismo aquí con el pueblo de Dios. Y Cristo vino a decirles: esto van a hacer. ¿No creen que era tiempo para arrepentirse? ¿Qué fue lo que le dijo al pueblo de Nínive? De aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Qué hizo Nínive?
se arrepintió. Mas estos simple y sencillamente seguían buscando cómo matarlo. Eso es lo que dice el Señor. Así que la parábola de la higuera tiene como propósito despertar en los discípulos de Jesús una actitud, obviamente, de alerta. Vamos a notar que la enseñanza se da en parábola y qué cosas es las que habrían de ver ellos a través de esta parábola, que estaba a las puertas, porque el Señor dice, ¿verdad? Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuánto tiempo tardaría más o menos para que llegara lo que él está describiendo? ¿Qué aprendemos de ello nosotros el día de hoy? Bueno, de esto hablaremos enseguida, el tiempo que nos queda. Aquí están las respuestas a las preguntas que formulamos en el recuadro anterior. Cosas que habrían de ver, como dijimos en el recuadro este, ¿qué cosas habrían de ver? ¿Sí? Bueno, vamos a ir a nosotros adelante y vemos que las cosas que habrían de ver, serían estas cosas. El principio del capítulo 24. Voy a leer desde el versículo 1, no solamente el 3, desde el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, muy hermosos. Eso también indica que el Señor no iba recurrentemente o continuamente al templo, tampoco los apóstoles, pero ahora que han ido, ¿verdad? Porque viene la preparación de la Pascua, Jesús le ha anticipado a ellos que va y le deben de acontecer todos aquellos sufrimientos. Pedro se le opuso y Jesús lo reprende diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres escándalo. Ahora que están en el templo, quizá el Señor no tiene mucha admiración por el templo, pero los discípulos sí. Y le dicen sus discípulos, ¿ya viste los edificios del templo? Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor siempre tiene una respuesta en el momento para enseñar su currículum, su agenda, perdón, su agenda. Él vino a este mundo con una agenda divina y vino a cumplir a cabalidad la voluntad del Padre. Y lo que tenía que enseñar lo enseñó en su momento. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, porque allá estaba la plática desde el capítulo 21, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando el Señor dijo en el versículo 2, que les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Las palabras del Señor retiñeron sus tímpanos e inmediatamente ellos asociaron esto, como dice el versículo 3, con el fin del siglo, con el fin del mundo. Muchas veces la Reina Valera traduce la palabra cosmos del el griego como siglo, cuando muchas veces tiene que ser mundo, ¿verdad? Ellos están preguntando, bueno, si el templo va a ser destruido, se acabó el mundo. ¿Por qué? Porque ellos son el centro, ellos son el pueblo de Dios lo saben. Por lo tanto, si ya no va a haber templo, se acabó todo. No oyeron la plática allí arriba mientras el Señor estaba en el monte de los olivos, que el Señor dijo que el reino sería quitado de ellos y dado a otro para que produzca. Eso no lo retuvieron. Entonces se acaba el templo, decían ellos, se acaba todo. Viene el fin del mundo.
Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí está las cosas que habrían de ver. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sí? ¿Qué cosas habrían de ver? Muchos engañadores, que incluso se atreverían a decir, yo soy el Mesías, y van a engañar a muchos. Aparte, van a haber otras cosas que ustedes pueden identificar el momento muy cerca. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, hermanos. Muchas veces yo he oído incluso a hermanos y a hermanas que usan estas palabras del Señor para decir, por lo que escuchan en el radio o en la televisión, ya viene el fin del mundo, porque Cristo dijo que vendrían guerras y rumores de guerras. No dice el versículo, pero esto no es el fin. Además, lo que está contestando el Señor es lo que les está diciendo que habría de pasar cuando estas cosas habrían de suceder, de lo que Él estaba hablando, de la culminación del templo de Jerusalén, del cierre del pacto de Dios con el judío, del cambio del reino del judío a todo el mundo. Entonces dejemos de seguir diciendo lo que mucha gente dice. Ay, ya está en guerra Israel, ya viene el fin del mundo. Mire, no es, el Señor no nos ha dado una señal. Entonces dejemos de estar jugando a profetizar o a pronosticar o a querer adivinar cuándo viene el Señor del mundo. La Biblia, al Señor viene a destruir el mundo, perdón. La Biblia nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Escuchó bien? Él vendrá. Esa es una seguridad. ¿Cuándo? Un ladrón nunca va a avisarnos cuándo va a venir a robarnos. El Señor tampoco dejó una fecha o dejó algunas pistas para que nosotros identifiquemos, ya viene el Señor. No, esto se lo dijo para la destrucción del templo de los judíos. Entonces, todo esto habría de ocurrir. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estas cosas tenían una avenida hacia Jerusalén. Roma, liderado, hermanos, por un capitán que más tarde llegaría a ser también emperador, el capitán Tito, vino y sitió a la ciudad de Jerusalén especialmente. ¿Por qué Jerusalén? Porque ahí estaba el templo, ahí estaba la gente pensante, ahí estaba la propuesta del reino judío, ahí estaban los sacerdotes, los escribas, ahí estaban la gente que movía a Israel. Israel tenía también Jerusalén, perdón, tenían sus muros y ahí estaba sobre todo el templo. Entonces, ¿sobre quién se va a dirigir? Pues sobre el templo, sobre la ciudad de Jerusalén. Josefo dice que por 3 meses Jerusalén estuvo sitiada y el ejército romano no permitía que nadie ni entrara ni saliera. ¿Qué ocurre después de 3 meses donde nadie puede entrar ni salir? Los que tienen víveres eventualmente los terminarán. Faltará el agua, faltará comida, faltará leña, faltarán las cosas primordiales para la sobrevivencia. Daniel había profetizado que vendría un tiempo de tanta ansiedad y sufrimiento cual no había habido para el pueblo de Dios.
Josefo sigue informando la ansiedad a la cual llegaron los judíos, llegaron hasta convertirse en y practicar el canibalismo, comiendo muchos a sus propios hijos una vez que morían o los mataban para poder subsistir unos días más. Y los romanos seguían ahí sin permitir que nadie entrara. Y cuando arremetieron, ¿qué encontraron? Pues ya no encontraron ninguna fuerza opositora. El pueblo estaba semidestruido, los que estaban vivos estaban para morirse con tanta debilidad. Así que corrían, dice Josefo, ríos de sangre por toda Jerusalén. Fue espantoso, fue algo terrible lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén, la cual, según los datos oficiales, ocurrió en el año 70 después de Cristo. Entonces os entregarán a tribulación, verso 9, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, hablando con el pueblo judío. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Claro, en tiempo de necesidad no faltó un héroe queriendo copiar a los jueces, al periodo de los jueces, donde se levantaba un paladín por parte de Dios y solucionaban los problemas. Esto no ocurrió, Dios ya no estaba con ellos. La solución de los jueces es que Dios estaba con ellos. Ya Dios no está con su pueblo. El hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Era el tiempo de la destrucción. Recuerda la parábola de la higuera. Aprended la lección. Y cuando Cristo la maldijo, enseguida se secó. Si Dios ya no estaba con ellos, ¿cómo iba a subsistir este pueblo? Por eso muchos tropezarían, muchos terminarían incluso negando, rechazando, blasfemando el nombre de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos, dice el versículo 11. Todo esto habría de acontecer eh, y por medio de los muertos que quedaban tendidos en las calles, se levantaron pestes, epidemias, hambres. En muchos lugares hubo inmensos terremotos. Los encarcelamientos estaban a la orden del día, las persecuciones dentro del mismo Jerusalén, no todavía por los romanos. Esto ocurrió. ¿Por qué? Porque muchos querían salir, muchos querían liberarse y las mismas entidades de los judíos no los dejaban, y había encarcelamientos, había persecuciones. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Llegó la apostasía, como dije hace un momento, llegó el desaliento y las murmuraciones en contra de nuestro Dios. Esas son las cosas que habrían de ver. Esos son pistas que identificaban el acercamiento de lo que Cristo dijo y lo cual ellos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Eso de que tú dijiste que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Cuándo? El Señor les está dando cosas que iban a pasar previamente a que sucediera lo que él acaba de decir. ¿Qué anunciaban esas cosas? Seguimos diciendo el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Bueno, ese fin, hermanos, es el fin de Dios para con su pueblo. Es el rompimiento definitivo de una relación, de un pacto que existió por muchos años, pero también lo cual acabó como Cristo lo dijo, se lo quitaré su reino y se lo daré a otros para que produzcan.
Y entonces se cumplen también las profecías, hermanos, de Daniel, de Isaías y de Joel, donde el reino llegaría finalmente a la tierra. Y en el reino habría entonces, hermanos, ya no habría la pared intermedia de separación de los dos cuerpos, de los dos pueblos haría un solo cuerpo, como dice el Evangelio de Juan. Tengo otras ovejas que también son de mi redil, a esas debo de traer. Eso llegaría con la llegada, hermano, eso se daría con la llegada del reino espiritual, pero tenía que acabar su relación con el pueblo judío, lo cual ocurre, como dije oficialmente, según los estadistas y los estudiosos y los cronistas de aquel tiempo, hermanos como Eusebio, como Flavio Josefo y otros más, en el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿qué anunciaban? Bueno, anunciaban, versículo 14, dice, ya leímos, verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, el que lee, entienda. Bueno, otra vez acudiendo al relato secular de Josefo, porque la Biblia solamente habla de la profecía. Josefo en sus escritos enseña las vulgaridades que se atrevieron a hacer los romanos con el templo de Dios. Lo tomaron como una casa, hermanos, cualquiera. Ofrecieron puercos en los altares del templo, cuando el puerco era un animal inmundo ante los ojos de Dios. Todo esto Daniel había hablado, hermanos, de estas cosas que vendrían sobre el pueblo de Dios cuando ya el pueblo Dios había terminado su relación con ellos. Lo mismo había ocurrido, hermano. Esto no es una sorpresa para ellos. Dios anticipadamente había advertido: el día que ustedes se rebelen contra mí, yo los dispersaré por todo el mundo, pero si se arrepienten, entonces los volveré a traer. Y el Señor dio muestras de eso. El reino asirio, el reino babilonio, los griegos, los romanos, en otro tiempo los egipcios, etcétera. Dios los entregó a ellos, incluso con los filisteos en un tiempo. Pero cuando se arrepentían, Dios los volvía a recoger y a traer de donde quiera que estuvieran, como fue la promesa. Pero esta vez ya no hubo lugar para el arrepentimiento. El hacha ya estaba puesta a la raíz del árbol. Ya la paciencia de Dios había llegado a su fin. Entonces, cuando vean esto, lo que dijo el profeta, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. Ve que no está hablando del juicio final. Si estuviera hablando del juicio final, ¿a dónde puede huir usted y yo que podamos salvarnos de ese día final? No hay dónde podamos ir. El mismo contexto nos va diciendo de lo que el Señor está hablando. Entonces, dice la escritura, los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que están en cinta. Ay de los que crían en aquellos días, dice el versículo 19. ¿Por qué dijo el Señor esto? Hermanos, vas a salir huyendo. Es difícil huir con tu hijo recién nacido. Es difícil alimentarlo, cuidarlo apropiadamente. Por eso ese ay de las que están en cinta. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice el versículo 22. Esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, tiempos para huir, porque llegó la gran tribulación. Hasta en eso estamos viendo nosotros la gracia de Dios.
No fue inmediatamente. El Señor no les dejó sin prevención. Cristo está advirtiendo, Cristo está señalando, huyan, salgan de aquí. ¿No es eso gracia? Sí, está molesto con su pueblo. Obviamente el pueblo está siendo desobediente y Dios ha determinado traer el juicio sobre ellos, pero aún así el amor de Él se ve en todo esto. Así que vendrían días muy tristes, quizá los más tristes, los más miserables para el pueblo de Dios. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Y os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Eso no es cierto. O mirad, está en los aposentos, no les creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente, perdón, verso 27 que acabo de leer. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La expresión la venida del Hijo del Hombre. Cuando leemos esto, inmediatamente nuestra mente corre al juicio final. Y no es así. No tengo el tiempo porque me faltan menos de 13 minutos para terminar y me falta la otra pregunta para contestar. Pero en el Antiguo Testamento, mediante un lenguaje profético, Dios habló de varias ocasiones que Dios vino a ellos, pero vino en juicio. Cuando el juicio de Dios se cernía sobre ellos de una manera divina, Dios hablaba que Él vino hacia ellos para visitarlos. Y aquí vemos también la misma expresión. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es lo que llaman la parusía, una llegada de Dios, pero no en persona, sino en esta ocasión a través de un juicio celestial, un juicio divino. Y esto que le está ocurriendo a Israel no era una casualidad o es que Dios se le debilitó, ya no tiene fuerza para defender al pueblo. No, esto es de Dios. Dios está permitiendo, como un día le permitió a Nabucodonosor llegar, otro día también permitió a Ciro, otro día también a los medo persas, otro día a Alejandro el griego, el grande, perdón. Todo esto viene de Dios. Es el juicio de Dios sobre su nación por desobedientes, por rebeldes, por haber rechazado siempre a nuestro Dios. Dice el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. No vea esto literal. No se cayó el cielo, ni las luces, ni la luna, ni el sol. No. El lenguaje simbólico de esto representa las consecuencias hasta dónde llegaría lo que Dios permitió que ocurriría con el pueblo de Israel. Aquí, donde dice aquellos días el sol se oscurecerá, está hablando, hermanos, de todo lo que las consecuencias de un pueblo llevado a cautividad, un pueblo destruido por la guerra, por el hambre, por las pestes, por las hambres que había. La economía completamente colapsaría. El sistema religioso ya no existiría. Ya no hay más genealogía, ya no hay más santidad, ya no hay más templo, ya no hay más sacerdotes, ya todo Israel llegó a un fin. Haga de cuenta que aquel mundo se acabó, el sol se cae, la luna no da resplandor, las estrellas se caen. Se acabó. Esta es la cuestión, hermanos, a la cual fue reducida el pueblo de Dios como nación, donde Dios dice, así terminamos.
Así terminamos. Ahora viene una recuperación después, hasta el día de hoy existen judíos, israelitas, pero ya no es el pueblo favorito que un día fue de Dios. ¿Me entiendes? Todo esto, hermanos, habría de ocurrir. Hemos contestado las dos primeras preguntas: ¿qué cosas habrían de ver y qué anunciaban estas cosas? La tercera pregunta: ¿cuánto tiempo tardaría para cumplirse todo esto? Bueno, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. El versículo 30 y 31. Esto es lo que complica y que ha complicado por años a todos los exponentes de este capítulo. Bueno, existen, aquí tengo yo en estas hojas, escritas por estudiosos y por hermanos en Cristo. La mayoría está de acuerdo en una cosa: el Señor comienza a intercalar sus temas de la pregunta, de las respuestas que él dio, concretó a darles eh, las respuestas de la pregunta que ellos hicieron: ¿cuándo sucederían estas cosas? Ahora, lo que ellos pensaban que representaba cuando llegaran esas cosas, les dije al principio, para ellos era: ya se acabó el mundo. Ahora el Señor tiende a contestar lo que vendría en el final del mundo. Y hay una intercalación, el Señor entra y sale de esa conversación. Y esta es la primera intercalación que se hace cuando el Señor, de una manera similar de lo que habría de acontecer con el pueblo judío, habría de acontecer también en el día del juicio, donde aquí todos, hermanos, el Señor enviaría a todos sus ángeles con voz de trompeta para juntar a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta la otra. Y ahora regresa a lo que habíamos propuesto al principio. ¿Cuánto tiempo tardará para cumplirse? Bueno, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las que acabamos de ver, conoced que está cerca las puertas, lo que el Señor dijo que había de venir. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que aquí, si usted me pregunta cuánto tiempo tardaría para cumplirse, el Señor aclara, sostiene y enseña que no pasaría esa generación antes de que pasara todo lo que él acaba de hablar. Esto es obviamente muy importante entender, que lo que hemos hablado hasta ahora se cumpliría en su tiempo. De hecho, previamente el Señor en Marcos capítulo 9, versículo 1, un texto muy conocido, cuando habla, hermanos, de la llegada del reino, él dice: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y antes de que el reino de Dios fuese establecido, Mateo capítulo 24, con los detalles que estamos escuchando y leyendo, habrían de acontecer. Así que, ¿cuánto tiempo? El Señor meramente no dijo: esperen 20, 30, 40, 50 años, pero sí prometió que no estaba tan lejos, debido a que personas que ahí estaban escuchándolo llegarían a estar vivas para cuando esto habría de ocurrir, o más aún todavía, para cuando el reino sería establecido sobre la tierra. Como no se dio una fecha exacta, deberían estar preparándose para no ser sorprendidos por como lo leímos en los versículos, o como vamos a leer versículos 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo vendrá a la hora que no penséis. Prepárense porque esto viene. Y esa es la otra parte muy importante para entender de que Cristo va a venir. Para ellos en su juicio iba a venir. Para nosotros, cuando dijeron aquellos dos seres espirituales que se pararon frente a los apóstoles, allá, hermanos, cuando el Señor fue levantado entre las nubes, digo, este mismo varón, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así le veréis regresar, ¿verdad? Así que el Señor viene, eso es una promesa. ¿Qué podemos aprender de ello nosotros? Verso 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo? Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Dice la escritura. Así que tenemos que nosotros estar siempre preparados y velando para que el Señor nos encuentre cuidadosamente, hermanos. Ahora, la preparación para el día del juicio nos toca a nosotros, versos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a prepararnos para el día de juicio del Señor. Sea que esos dos, tres versículos que acabo de leer sean aplicables a la misma enseñanza o al juicio final, tomemos la importancia. Preparémonos. La iglesia como pueblo de Dios también va a enfrentar grandes retos. Preservar hasta el fin. Ellos dijeron, no es el fin, sigan. También nosotros vamos a perseverar hasta que el Señor nuestro Dios venga en su santo juicio, el juicio que será final para todos nosotros. De la higuera, mis amados hermanos, aprended la lección. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Dejo lugar y la voz a nuestro hermano David. Gracias.